Bienvenidos una vez más al estudio del curso de evangelismo, y en esta mañana vamos a pedir la bendición de Dios para iniciar nuestra lección. Oremos. Oh Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este momento que nos brindas de poder, Señor, dar un tiempo para prepararnos para el ministerio en tu obra. Bendice, Señor, el desarrollo de esta lección y bendice a cada uno de los hermanos que están llevando este estudio en sus hogares. Señor, te pedimos tu bendición para ellos, su ministerio y sus iglesias. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo suplicamos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a continuar hablando de los programas. Hemos hablado en la lección anterior acerca del programa que salvará a la iglesia. Ya habíamos visto qué es ser cristiano, qué es vida espiritual, y en fin. Ahora en esta mañana vamos a ver el programa de la cruz. El programa de la cruz es algo muy importante. Jesús dijo en su palabra, en la Biblia, en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, si usted puede ubicar en su Biblia, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, el versículo 24. ¿Qué nos dijo el Señor acerca de este programa? Nos dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay tres cosas importantes que Jesús nos pide que tengamos que hacer. Hay tres cosas que Jesús nos demanda. Y esto es algo muy importante dentro del curso de evangelismo. Evangelismo es presentar el Evangelio. Pero una vez más, repito, necesitamos estar preparados para poder presentar este Evangelio. Entonces, una de las formas de estar preparados es mirando con atención el programa de la cruz. Porque usted tendrá que entender estas palabras que Jesús nos dijo. ¿Qué significa esta primera expresión cuando Jesús dijo negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es una expresión que Jesús lo dijo para que nosotros tengamos la idea del costo, el significado que iba a tener nuestro discipulado. Seguir a Jesús no siempre ha sido algo fácil, algo, como decimos, un camino color de rosas. La vida cristiana se ha marcado por esta demanda que Jesús hace. El negarse a sí mismo significa, hermanos, el renunciamiento a ese yo que llevamos o que tenemos por dentro. Es negarse a nuestros intereses. Es renunciar a lo que a veces lo colocamos en primer lugar en nuestras vidas, como son nuestros familiares, nuestros trabajos, nuestros bienes materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder tener un ministerio eficaz, con éxito, necesitamos entender que la vida cristiana consiste de este primer paso de renunciamiento, de negación. Algo que no es fácil tomar esta decisión en nuestras vidas, porque nosotros siempre estamos rodeados de las personas y de los problemas que cada día tenemos en nuestras vidas. Pero es aquí cuando nuestro Señor demanda en nosotros este renunciamiento.
Sin este primer paso no podemos estar dentro del programa de la cruz. Necesitamos estar dentro del programa de la cruz para poder tener un evangelismo con éxito. Entonces, hermanos, recordemos que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento fue un hombre que entendió muy bien el renunciamiento, y él lo expresó a través de su ministerio, no solamente en palabras, cuando él nos escribe acerca de que él ya no vive en él. Dijo, yo ya no vivo en mí, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto significa, hermanos, renunciamiento. Significa dejar a un lado a nuestro hombre natural. Dejar a un lado para darle lugar a que el hombre espiritual pueda ejercer su función en nuestras vidas. De tal manera que siempre vamos a tener que poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Esto significa, en otras palabras, negarse a sí mismo, dejar que Cristo tome el primer lugar en nuestras vidas, que Él pueda dirigir nuestras vidas, que Él pueda ser el Señor en nuestras vidas. ¿No? Entonces es algo que usted tiene que entender, que usted ya no es usted. Sus deseos son del Señor ahora. Sus intenciones son del Señor. Y todo lo que usted sienta, preséntelo al Señor, porque todo es del Señor, ya no es suyo, ya no es suyo. Sus planes son del Señor, preséntelo al Señor. Hermanos, esto es algo que no siempre todos lo hacemos. Porque si todos los cristianos hiciéramos este renunciamiento, muchas almas vendrían a los pies del Señor cada día, y en los servicios habría mucha asistencia. Pero lamentablemente los cristianos no estamos entendiendo estas tres demandas que el Señor hizo a sus discípulos, y por ende también nos hizo a nosotros, los discípulos de hoy en día, que seguimos a Cristo. También, hermanos, Jesús hizo otra demanda en este versículo, y esta demanda es tomar su cruz. Tomar su cruz. La cruz es el instrumento de nuestra muerte. Es como decir estas palabras: yo he muerto para el mundo y ya no hay retroceso. El creyente muere con Cristo para vivir de nuevo con Cristo. Esto significa, hermanos, tomar su cruz. Haberse rendido al Señor y ya no pensar en la vida vieja, en la vida antigua que llevábamos antes de tener a Cristo. Es muy importante, hermanos, que dentro de este curso de evangelismo usted tome la decisión de olvidar para siempre la vida que usted tuvo antes de recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque usted ya decidió tomar su cruz. Usted ya decidió seguir a Cristo. Por lo tanto, ya no hay tiempo para mirar atrás. Ya no hay tiempo para ver el pasado, sino nuestro interés está en mirar hacia adelante, tener la visión de Cristo en nuestras vidas. Entonces, qué bonito, hermanos, es sentir que hemos muerto con Cristo, pero que a la vez vivimos de nuevo para Cristo, de tal manera que Él nos pueda usar en su ministerio, como lo usó a su siervo, el apóstol Pablo, un hombre que entendió muy bien el costo de tomar la cruz. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, significó para él
el privilegio de llevar una vida también de sufrimiento. El tomar la cruz, hermanos, también implica entender a largo plazo los sufrimientos, las trabas y las dificultades que vamos a encontrar en el camino. No crea usted que entregándose o rindiéndose completamente al Señor le espera un camino color de rosas. No. Cuando usted se decide por el Señor y se rinde su vida para el Señor, sepa usted que en el trayecto de este camino el diablo va a poner muchos obstáculos y muchas dificultades para estorbarnos en nuestros ministerios. Pero si usted ha muerto con Cristo y siente que está viviendo para Cristo, usted va a superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad que usted encuentre en el camino. Estoy, hermanos, preparándoles para un ministerio de evangelismo. Recuerde que tengo la responsabilidad de enseñarles evangelismo avanzado. Y este curso de evangelismo no debe dejar pasar por alto este programa de la cruz. Usted no debe ignorar lo que significa este programa, porque si usted llega a entender esta lección, usted habrá quedado expedito ya para el trabajo en la viña del Señor, porque usted no va a retroceder en ninguna forma cuando los problemas se presenten, porque hoy estamos estudiando lo que significa tomar la cruz. A veces los problemas usted lo va a encontrar dentro del seno de la familia. Los problemas lo va a encontrar dentro del seno también de la iglesia. Va a recibir muchas críticas, a veces críticas que no le van a ayudar positivamente a superar los problemas. Sus familiares van a darle la espalda muchas veces hasta que comprendan y entiendan que usted tuvo la razón, y entonces serán ganados para el Señor. Es importante, hermanos, recordar esto en nuestro ministerio de evangelismo. Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos ganar almas para el Señor, pero también necesitamos autoexaminarnos si estamos dispuestos a tomar esa cruz. Si hemos aceptado a Cristo, si le hemos recibido, recuerde, desde ya empezamos a tomar la cruz del Señor. También, hermanos, el Señor habló acerca de seguirle a Cristo. Jesús también habló, hermanos, acerca de este tema. Seguir a Cristo significa que al encontrar la nueva vida, empezamos desde ahí a caminar con el Señor, ¿no? Y cuando hablamos de caminar con el Señor, estamos hablando de que vamos a ser fieles al Señor. La fidelidad es algo que el Señor va a premiar, llegado el momento de entregar el galardón a sus ovejas. Recordemos que la Biblia habla acerca del príncipe de los pastores, que aparecerá, dice, hermanos, con su galardón, para dar a cada uno lo que cada uno merece. Entonces, mire, hermano, usted, qué importante es entender esta frase que dice seguir a Cristo. Estamos hablando de fidelidad. Y la fidelidad es algo que se premia, hermanos. Es algo que Dios premia. Jesús mismo va a entregarle su galardón por su fidelidad. Él va a regresar, lo ha prometido. Y cuando Él regrese, Él va a premiarle de acuerdo a los talentos que usted recibió. No importa, no es tan interesante cuántos talentos usted recibió.
Lo más interesante es que usted fue fiel y le entregó lo mejor a su Señor en su obra. Eso es lo más importante. Entonces, con esto quiero decirles, hermanos, que el versículo que hemos leído encierra estas tres demandas muy importantes, muy importantes. Sea fiel en los buenos tiempos y sea fiel en los tiempos que no son buenos. Hay tiempos difíciles, ¿verdad? Me gustaría siempre vivir en tiempos donde exista la abundancia en todo. La abundancia en el gozo espiritual, la abundancia en una buena asistencia en la iglesia, la abundancia en las cosas materiales. Sí, me gustaría, o nos gustaría a todos. Pero el cristianismo tiene esto, hermanos, que también en algunas formas vamos a vernos en grandes necesidades, o puede ser que escasean los recursos económicos. Pero cuando hablamos de seguir a Cristo, no estamos mirando, hermanos, si tenemos en abundancia o tenemos en escasez para seguir al Señor. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, un hombre que estuvo acostumbrado a tener en abundancia, como también a tener necesidad, dijo. Pero luego él fue enseñado que por todo él supo estar contento. Él supo estar contento con lo que Dios le dio. Y esto significa seguir a Cristo. Significa ser fiel en las buenas y en las malas. Significa ser fiel con alegría. Estar contentos de seguirle al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que aquí sufrieron, allá gozarán, dice. Entonces no se preocupe, hermano, si alguna vez usted puede pasar momentos difíciles. Tanto como, repito, problemas en la iglesia, problemas en la familia o problemas económicos. El Señor un día va a recompensarle por todo el sufrimiento suyo, pero que ese sufrimiento sea por causa del Señor, porque hay sufrimientos que son por errores nuestros. De esos sufrimientos no estoy hablando de los sufrimientos a causa de llevar bien nuestro ministerio, de predicar la palabra del Señor. Si por predicar la palabra del Señor usted va a sufrir, va a ser menospreciado en su familia, va a ser criticado en su iglesia, va a perder oportunidades de trabajar, recuerde esto, el Señor va a premiarle en gran manera. Pero todo esto, hermanos, encierra una palabra, y esa palabra es fidelidad. Sea fiel al Señor, y cuando haga el servicio al Señor, hágalo con gozo, regocíjese haciendo la voluntad del Señor. Muy bien, hermanos, ahora voy a entrar a otro punto que dice, ¿cuál es el producto de la cruz? Estamos hablando, hermanos, del programa de la iglesia, ahora vamos del programa de la cruz. Ahora vamos a entrar a cuál es el producto de la cruz. ¿Cuál es el producto de la cruz? Todo este programa nos va a ayudar a entender cómo estamos con el Señor y si estamos dispuestos a seguir al Señor en la forma que hemos explicado. Ahora vamos a ver por qué es necesario estar de acuerdo con este programa. Porque este programa de la cruz tiene un producto. ¿Y cuál es este producto? Este producto es que dentro de este programa se hallará la vida verdadera. En este programa usted puede darse cuenta que uno de los productos de este programa es que se hallará la vida verdadera. ¿Qué dice Juan capítulo 12, versículo 24? Dice así, hermanos. De
de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto, hermanos, es importante, porque este es el producto de la cruz. Cristo murió en la cruz del Calvario, y como resultado de su muerte, hermanos, hemos encontrado la vida verdadera. Y esa vida verdadera se manifiesta en las fases que hablamos anteriormente. Por eso, hermanos, es importante atender al programa de la cruz. Entonces, el Señor produce vida. Como Él dijo, he venido para que tengan vida. ¿Y qué más dijo? Y para que la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, recordemos esto. El producto de la cruz es que se hallará la vida verdadera. Esa es la vida que encontramos a través de Cristo. De ninguna otra forma podremos encontrar la vida verdadera. También encontramos un compañerismo con Cristo. Encontramos un compañerismo con Cristo. Según dice, hermanos, la palabra del Señor, que esto lo conseguimos solamente por fe. En Romanos 1:17. Leemos este versículo y nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí quiero que usted note otro producto más de la cruz. No solamente encontramos la vida verdadera, sino también encontramos un compañerismo con Cristo, quiere decir una comunión con nuestro Salvador. Pero ese compañerismo solamente se obtiene por fe, quiere decir creyendo en el Señor. Y ese compañerismo debemos mantenerlo siempre. No debemos apartarnos del compañerismo con el Señor. Entonces, qué importante es recordar, para estar en comunión con el Señor, necesitamos estar ¿en qué? En comunión con su iglesia. Esto es muy importante. Cuando hablamos de estar en comunión con su iglesia, estamos hablando del compañerismo con los hermanos de la iglesia. Mantener buenas relaciones unos con otros. Significa también, hermanos, tener una vida devocional diaria. Usted debe leer la palabra de Dios cada día en su casa, porque eso va a ayudar a mantener y a fortalecer su compañerismo con Cristo. Usted debe también mantener una vida de oración para mantener su compañerismo con Cristo. Entonces recuerde, hermanos, estos elementos que estoy mencionándole para que usted haga un hábito en su vida. Usted es un evangelista, usted es un siervo de Dios, por lo tanto usted tiene que tener estos elementos en su vida. Usted no puede ganar almas si usted no está consciente de cómo está su vida. Recuerde que este curso es preparación para hermanos que están decididos a servir al Señor. Y si usted ha decidido servir al Señor, tenga presente entonces el programa de la cruz. Tenga presente lo que produce el Señor en nuestras vidas. Pero eso, hermanos, no lo tenga por un día, por un mes o por un año. Que esto sea continuo. Algo que usted puede llevarlo hasta el último día en que Dios le dé vida aquí en esta tierra. Muy bien, hermanos, ahora vamos a ver la manifestación del poder de Dios en el creyente. Cómo Dios se manifiesta en el creyente. Dios se manifiesta en el creyente, hermanos, cuando nosotros permitimos que el poder divino pueda ser parte de nosotros. El programa, hermanos, es imposible que el programa de la cruz sea realizado sin el poder divino.
lo que se necesita para poder cumplir con este programa, con estas demandas que el Señor nos hace en Mateo 16, 24, debemos entender que necesitamos del poder divino. ¿Qué quiere decir el poder divino? Quiere decir la poderosa vida de Cristo en nosotros, ¿no? La poderosa vida de Cristo es suficiente. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente del poder divino. Se manifiesta en su vida, su crucifixión y su resurrección. Recuerde esto. Se manifiesta en su vida, su crucifixión y resurrección. También la poderosa vida de Cristo es suficiente y Él es la fuente. ¿Por qué? Porque necesitamos estar poseídos por el poder de Cristo. De esta manera va a ser efectiva nuestra evangelización al mundo incrédulo. También, hermanos, la poderosa vida de Cristo nos hace que estemos controlados por Cristo. Recuerde esto, nos hace que estemos controlados por Cristo. También la poderosa vida de Cristo hace que nos sintamos crucificados con Cristo, de tal manera que la vida cristiana sea todo de gracia. Lo que recibimos alguna vez, porque por gracia sois salvos, también llevemos a otros esa gracia, que no quede solamente en nosotros, sino que el poder divino a través de Cristo nos haga que llevemos esa gracia a otras personas. Cristo es nuestra victoria. Cuando entramos en el poder divino, decimos que con Cristo vamos a alcanzar la victoria aún en las dificultades, aún en los peligros, en las pruebas. Cristo es nuestra victoria. Debemos de recordar esto. También Cristo debe ser nuestro carácter, ¿no? Debemos tenerlo a Cristo como nuestro modelo, como nuestro ejemplo, nuestra medida, quitando de nosotros toda malicia, avaricia y todo lo que es negativo para nuestro ministerio. Entonces Cristo debe ser nuestro carácter. También Cristo hace posible nuestro servicio. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida que sentimos que no podemos hacer algo por el Señor, pero recordamos las palabras del apóstol Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, eso hace que Cristo haga posible nuestro servicio. Y por último, Cristo actúa por nosotros y dejémonos que Él nos use para su servicio. ¿Por qué? Porque es importante permitirle al Señor que Él actúe en nuestras vidas. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga y éxitos en su ministerio.